sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como en este fandom no podemos saber si nos vamos a perder algo por dormir, Jungkook nuevamente nos trajo unas actualizaciones más, de lo maravilloso que su voz y la de Taehyung casi suenan igual. Ya que para el día 2 de octubre, con el segundo día del Listen Party para 3D, Jungkook también dijo algunas cosas que, aunque no debió aclarar porque es su vida privada, sabemos que él jamás se queda callado en situaciones que lo requieren. Principalmente entre las cosas que Jungkook decidió contestar en este Listen Party, leyó un comentario que decía que esa versión sonaba como Taehyung. Jungkook alegremente dijo que era como V, y mientras la versión slow de 3D sonaba, Jungkook dijo que realmente sonaba como Taehyung, diciendo de manera tierna que él era tan bueno. Y si prestan atención a dicha versión de la canción, podrán notar que debido a los tonos bajos que Jungkook decidió utilizar para la versión, esa suena muy similar al tono barítono de Taehyung con el que suele cantar, lo que llevó a los fans a comentar que les parecía igual a esa voz. Tengan en cuenta que anteriormente Taehyung dijo algo similar en su propio Listen Party para su álbum, cuando leyó un comentario que decía que la parte Got It and the You sonaba como Jungkook. Anteriormente tenía la teoría que el comentario se refería a sus voces en sí, pero dado que las traducciones a veces pueden fallar, se aclaró que el comentario iba más a una parte específica de la canción, aunque Taehyung no dijo nada más. Y a pesar de que en la versión slow de 3D fue con un efecto de voz, muchas veces se ha comprobado que la voz de Jungkook y Taehyung son tan complementarias, que solo necesitan bajarle un poco los graves para lograr hacerlo sonar como ellos mismos. Así que a raíz del momento en el que Jungkook confirmó que esa versión sonaba como Taehyung mientras lo halagaba, dijo que Jeongi ya había cantado 3D así como Taehyung, refiriéndose a que debido a las IAs ya habían hecho que varios miembros cantaran su canción, aunque Jungkook sin pensarlo hizo que Taehyung cantara 3D versión lenta sin necesidad de una inteligencia artificial. 어이 근데 진짜 태영이 형 목소리 같다. 그죠? 약간 like V voice 그렇지 않아? 채팅창에 다 벗는 아이 벗는 게 아니라니까. 진짜 태영이 형 목소리 같아. 맞죠? 태영이 형 잘하는데? 예. Ahora, hablando más acerca de lo que Jungkook dijo en este Listen Party, muchas personas comenzaron a preguntarle si tenía novia, debido al video que comenzó a difundirse en redes sociales, de un supuesto Jungkook abrazando a su supuesta novia en su departamento, sacado por supuesto de una página china que intencionalmente compartió dicho video, para generar la distracción del nuevo lanzamiento de Jungkook con su canción 3D. Esto hizo que muchas personas comenzaran a confirmar que sí era Jungkook, a pesar de que en el video ni siquiera se veía su cara, porque como siempre fue grabado con un Nokia antiguo desde el espacio, y para las personas que siempre buscan creer en lo primero que ven sin ponerse a investigar más, esto fue la prueba contundente de que Jungkook estaba en una relación 100% real, no fake. Aunque la ubicación de varias cosas que hemos visto en la verdadera casa de Jungkook no coincidían en lo absoluto con el video, eso a nadie pudo importarle menos si tenía la clara prueba de que Jungkook estaba pasando un supuesto momento feliz con su disque novia y su disque perro. Y como no pudieron hacer que Taehyung en su momento saliera a confirmar su supuesta relación con el intérprete, a pesar de que alguien daba patadas de ahogado para intentar traer el rumor de nuevo, Taehyung siguió siendo feliz y esperando a que la demanda llegara por difusión de rumores falsos en completo silencio, contrario a lo que Jungkook tuvo que decir en su Listen Party de hoy. Pues aunque Taehyung y Jungkook suelen ser parecidos en casi todo, Taehyung sabe mover sus propias cartas de una manera sutil, y con Jungkook sabemos que jamás se va a quedar callado cuando tiene algo que decir. Ya que para el momento en el que los comentarios comenzaron a ser demasiado invasivos, Jungkook dijo que quería aclarar algo, porque seguía viendo comentarios al respecto. Así que para todo aquel que preguntara, Jungkook dijo que no tenía novia porque no sentía la necesidad de tener una, ya que lo único que él quería era trabajar. Así que pidió que dejaran de hablar de eso y se mantuvieran tranquilos, ya que las únicas novias que él tenía eran los ARMYs, mientras expresaba lo bien que se sentía aclararlo, y volvió a pedir que lo difundieran para que pararan con eso. 아 그리고 여러분들 자꾸 이렇게 그리고 해서 그래서 그런데 여러분들 저 여자친구 없습니다. 여자친구 없고요. 여자친구 안 만납니다. 지금 일만 하고 싶기 때문에 필요성을 못 느끼고 있지. 없습니다. 그만 얘기하세요. 없다고. 여자친구 없다고. 없으니까 가만히 있어. 그래 여자친구 그 아미 해 아미.
난 지금은 진짜 아미들밖에 없어. 속이 시원하네. 난 지금 아미들만 있다. 그러니까 걱정하지 마라. 오케이? 오케이? 좋았어. 아따, 속이 시원하다. Y aunque honestamente pienso que Jungkook no debió aclarar nada, porque como siempre les repito que es su vida privada, el hecho de que dijera que se sentía mejor después de decir eso, solo me hizo saber que las personas en realidad jamás entienden. Fuera de que mi canal apoya a Taekook como una pareja, no veo esa aclaración como un alivio para continuar con mi amor hacia Taekook, ya que independientemente de que Taehyun o Jungkook tengan o no una relación como amigos o algo más, pienso que deberían de respetar su privacidad y sus decisiones. Apoyo a Taekook como una pareja, sí, pero también los apoyo individualmente como personas y artistas, y aunque las personas salgan con sus miles de pruebas y supuestas evidencias, como saliendo a la madrugada a pasear a su revista por si se llegan a encontrar a Taehyun caminando por las calles, o con Jungkook a miles de metros de distancia con la peor calidad que se pueda pedir, ustedes no confirmen nada si no sale de ellos mismos, pues a pesar de que también le dijeron que demandara a las personas que comentaban cosas raras, Jungkook simplemente dijo que no había necesidad de hacerlo, porque todo eso lo hacían solo para llamar la atención, así que lo manejaría con amor, dejando en claro que a pesar de haber dicho que no tenía una novia, iba a dejar que ellos siguieran hablando sin fundamentos y llenándose la boca de confirmaciones falsas que solo la gente más idiota pudiera creerse. Mientras los reales y yo seguimos recibiendo contenido agradable con fuentes confiables, sin necesidad de edición ni mala calidad, proveniente de ellos mismos. Simplemente como Taekook y nada más que Taekook.